¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos un video especial, ya que tenemos una invitada que nos va a estar acompañando, va a estar charlando un poco con nosotros acerca de un tema de salud. Y bueno, ya habrán visto el título del video, tiene que ver con el suicidio, tiene que ver con esta cuestión que, según estuve más o menos informándome, al año hay 800.000, casi 1 millón de muertes por causa de suicidio en el mundo, según la OMS. Acá en América son unas 100.000 muertes más o menos al año, y realmente es preocupante porque después de los confinamientos, después de las cuarentenas que hubieron en diferentes países, aparte de toda la angustia transmitida por los medios de comunicación, 24 horas prácticamente trabajando para transmitir angustia y miedo, obviamente estas cifras se han incrementado. No he encontrado cifras oficiales, y miren que he buscado, no he encontrado cifras oficiales de cuánto se han incrementado este año 2020 los suicidios, pero se sabe de que iba a haber un porcentaje bastante alto, de un 20 a un 40% de incremento, o sea, estaríamos hablando de 1,5 millones más o menos de suicidio en este año 2020, pero no tenemos cifras oficiales y no alcanzo a entender por qué, ¿no? Porque ya deberían estar, así como están las del COVID y de otras cuestiones, ¿no? Pero evidentemente, este punto, lo hablábamos recién con nuestra invitada, a quien voy a presentar ahora a continuación, eh, tiene una raíz espiritual, como muchas otras enfermedades, tiene una raíz espiritual. Y es tan importante conocer no solamente esta raíz, cuál es la solución, sino cuáles son las señales que a veces nuestros amigos, familiares, nuestros seres queridos, nos dan de que están teniendo esa necesidad espiritual, de que no le están encontrando un sentido a la vida. Nosotros sabemos por la palabra de Dios de que nuestra vida tiene un propósito, por más que nuestros padres nos digan a veces que fuimos un niño no deseado, y bueno, justamente ayer se votó en la Argentina el aborto legal, al igual que en Estados Unidos y en otras partes del mundo, a pesar de que nos puedan llegar a decir que nuestra vida no tenía un propósito o que no fuimos deseados, para Dios sí tenía un propósito en nuestra vida, ¿sí? Y la sigue teniendo hasta el día de hoy, por más desastrosa que haya sido, por más que nosotros mismos nos culpemos, ¿no?, de muchas cosas que hemos hecho. A los ojos de Dios tenemos un valor impresionante. Y nos acompaña hoy para hablarnos un poco del tema del suicidio, pero no solamente del suicidio, sino también de los milagros de Dios, de la solución que se encuentra en la palabra de Dios. Nos acompaña Ángela Calderón desde Estados Unidos. Ella es psicóloga clínica, también es docente, maestra regular y maestra especial, y va a estar hablándonos un poco acerca de esta problemática. eh, Así que te doy la bienvenida, Ángela. Gracias primeramente por acompañarnos en este canal, por poder darnos unas palabras de tu experiencia. Contanos un poquito, si querés, cuál es tu trabajo y a qué te dedicas, y comentarnos un poco sobre esta problemática, y vamos a ir desenvolviendo un poco el tema a lo largo de la entrevista. Ok, Emma. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues en el nombre de Dios lo que queremos hacer es dar una divulgación de un tema supremamente crítico y supremamente palpable en la sociedad, y es importantísimo darnos cuenta de que sí está sucediendo y la realidad que vemos y cómo podemos ayudar, porque si nosotros somos seres humanos que decimos que creemos en Dios y en Yahusha, en Jesús, pues tenemos que ayudar al prójimo y ese es nuestro propósito, ¿ok? Bueno, yo soy psicóloga, graduada de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia, en el 2004, pues 16 años de experiencia que Dios me ha dado manejando patologías diversas. Empecé con neuropsicología, pues la ciencia que estudia la relación entre el cerebro y el comportamiento humano, y he pasado también a ser psicóloga educativa. Desde los inicios de mi carrera Dios me ha dado mucho a los niños y a los adolescentes para trabajar con ellos. Y yo pienso que es hermoso ver eso porque es como preservar la espiritualidad, preservar ese niño, preservar esa pureza de ese ser. Bueno, también soy docente acá, vivo en Texas, en Houston, entonces pues tengo mi práctica privada en The Woodlands Counseling Center acá en Texas, y trabajo también como maestra de educación bilingüe. Soy también maestra de educación especial y bueno, amo lo que hago. Son carreras que Dios me dio a mí desde que era muy pequeña. Siempre quise ayudar al prójimo y por eso estudié la psicología. Bueno, entonces entendiendo que
muchas personas van a ver este video y tienen bastantes perspectivas diversas a lo que es la psicología y pues con todo el respeto, yo sé que la psicología es secular, yo sé de dónde viene, más hace 7 años que estoy estudiando la palabra de Dios intensamente y conozco la verdad, entonces pues yo sé de dónde viene, pero sin embargo mis motivaciones fueron siempre ayudar al prójimo. Y yo creo que eso Dios me lo ha guiado y me ha bendecido porque Él sabe quién soy yo y cuál es mi corazón, ¿no? Entonces, para mí, por eso tengo 2 carreras. Yo creo que Dios sabía que yo pues no me voy a volver millonaria con la psicología, pues porque hay pacientes que simplemente yo no les cobro y que yo quiero ayudar. Esa es mi función, Claro, yo quiero ayudar al ser humano. Entonces, bueno, hablando del suicidio, pues el suicidio, como todos los seres humanos saben, ¿no? Es quitarse la vida, ¿no? Y el intento de suicidio es atentar contra la propia vida, pero sin lograr quitarse la vida. Entonces, este tema es muy delicado porque es vida o muerte. Si tú no le das la ayuda necesaria, idónea y a tiempo a la persona que está en necesidad, pues el desencadenante es fatal, ¿sí? claro, Entonces, por eso es tan importante saber los factores de riesgo y los puntos de alerta que un ser humano puede mostrar, ya sea en uno mismo. Una vez se siente que uno es inadecuado, que está triste. Las mujeres pasamos por el PMS, por el síndrome premenstrual, que es supremamente difícil. Hay personas mujeres que pasan por manía y depresión durante este síndrome premenstrual y el hombre simplemente no tiene ni idea de eso y pues ahí es donde se dan disputas, bueno, a nivel matrimonial y bueno, en fin. Pero es importante saber nosotros dónde estamos parados. Nosotros somos seres que creemos en Dios. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes cuando vienen a consulta, ¿usted cree en Dios? Siempre. Si me dicen que sí, yo les digo, bueno, usted ya tiene un 95% ganado y usted va a claro, estar bien. Si me dicen que no, yo tengo que ser una vasija y un instrumento de esa reconciliación entre ellos y Dios. Es mi deber, es mi función, es lo que yo quiero hacer, restablecer esa relación con su Padre Celestial. claro, Y pues Dios me dio a mí, y no porque yo sea especial ni nada, ni porque me crea que se me la sé toda ni nada, para nada, sino porque yo se lo pedí. Yo le pedí que yo quería ser esa psicóloga que pudiera influenciar a estas personas de manera espiritual para que no tengan ese bastón, sino que simplemente ellas salgan y tengan esa relación con el Padre Celestial y puedan salir adelante ellas solas. Entonces, sí es importante hablar del suicidio y saber cuáles son los factores de riesgo. Entonces, yo pienso que es importante, así sea, digamos que secular o sea de la realidad de la vida, es importante saber por qué las personas piensan en suicidarse, por qué una claro, persona piensa en quitarse la vida. ¿Okay? Entonces, hay factores de riesgo que son trastornos psicológicos. ¿Okay? Entonces, una cosa que es importante hablar es que, por ejemplo, cuando vienen a consulta y dicen, ay, yo estoy deprimido, pero severamente deprimido, y empezamos nosotros a analizar con el DSM-5, que son manual diagnóstico psiquiátrico, y decir, bueno, dígame la sintomatología y si realmente usted tiene estos puntos de quiebre y si los ha tenido a lo largo de 6 meses, ¿sí? Y no, entonces mucho tiene que ver la percepción, ¿sí? Lo que te dicen en lo que tú escuchas, en los videojuegos, en la televisión, en todo el ruido del mundo, que todo el mundo está deprimido, que todo el mundo está ansioso y que la salida es hacerse daño, cortarse, quitarse la vida. Y pues eso es yo siempre les digo, quítese ese label, ese, ese nombre que alguien le puso, ya sea etiqueta. retardo mental o Ujú, usted tiene depresión, usted tiene ansiedad, no, quítese todo eso y usted simplemente muéstreme auténticamente usted quién es y de ahí partimos, ¿no? Usted no se claro, ponga cosas que a usted no le pertenecen porque la palabra es poderosísima, la palabra decreta. Usted no se adueña de nada que el adversario le esté diciendo. Usted tiene que aprender a hacer, a proclamar vida, ¿no? claro, Entonces eso es importante. Bueno, entonces, factores de riesgo, trastornos psicológicos como la ansiedad severa, clínica, la depresión, clínica, el trastorno bipolar, todos estos, un trastorno dismórfico corporal, eso se da muchísimo
personas que se ven como inadecuados o se ven feos o se ven como un monstruo en el espejo y cuando son seres humanos hermosos, creaciones de Dios. Entonces eso es importantísimo. El consumo de alcohol y de drogas, entonces las personas, nosotros como cristianos sabemos qué hace eso y para qué Satanás lo creó, ¿no? Es un Claro, estado alterado de conciencia en donde eh, lo que hace es dañar tu cuerpo fisiológicamente, mentalmente y espiritualmente. O sea, ¿para qué tú tomas? ¿Sí? claro, Así de sencillo. O sea, una persona que entienda dice, no, yo prefiero estarme alejando de drogas o de alcohol. Ahora, las personas que toman, que consumen todas estas sustancias, lo hacen porque tienen un comportamiento de escape a la realidad o quieren un sentimiento de éxtasis, una felicidad superficial en que volvemos a lo mismo. Dependiendo del árbol que tú estés comiendo, si es árbol de vida o árbol de muerte, cuando tú ves en películas, en Hollywood, en la televisión, en la música, en los libros, muerte, pues ¿sí? Eso es lo que tú estás trayendo a tu ser y ese va a ser el fruto que sale de ti. Entonces, claro, todas estas personas que tienen estos comportamientos de eh, vicios, you know, y claro. hay, por ejemplo, hay personas que dicen, yo no sé si realmente yo tomo mucho. Bueno, ¿usted cuánto toma? No, 3, 4 veces a la semana, pero eso es lo que todo el mundo hace. Ok, ahí hay un problema grande porque usted ni siquiera está viendo lo que usted está haciendo, que está destruyéndolos. ¿Okay? Entonces, es otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo del suicidio es la violencia intrafamiliar. Entonces, y puede ser violencia mental, cognitiva, sexual, física. Y volvemos a lo mismo, es un comportamiento de escape. Prefieren no estar, no existir más, en vez de estar en esa situación adversa, ¿no? Claro. Esto es todo otro tema, ¿no? La violencia intrafamiliar y uno no tiene por qué eh, ser víctima de violencia y hay todo un manejo de cómo salirse de esa violencia intrafamiliar sin necesidad de quitarse la vida. Eso es todo un tema y todo un manejo. Eh, Estar expuesto al comportamiento psiquiátrico de daño de un ser humano, ya sea personas que sean del vínculo familiar, que un tío se suicidó, un papá se suicidó, la mamá intentó suicidarse. ¿Sí? Eso va a afectar cognitivamente y emocionalmente al ser humano. O una persona de la farándula. Entonces, por ejemplo, los muchachos de ahora que son 100% endoctrinados a la televisión y a todo lo que, sí, al mundo, si una persona famosa trató de suicidarse, les parece lo más cool y les parece lo más normal y les parece que es el trend que ellos tienen que seguir como lo normal, ¿no? Cuando no lo es, ¿sí? Entonces eso también es un factor de riesgo. Otro puede ser una enfermedad médica, un dolor crónico, un dolor que es inmanejable, insoportable, que ellos prefieren, hablamos de la eutanasia, ¿no? Claro, O del suicidio, personas que claro. no quieren soportar más ese dolor y es un comportamiento de escape o lo que estamos viendo ahorita con la pandemia, ¿no? Que es estresantes de la vida, pérdida del trabajo, problemas financieros, rupturas de relaciones de pareja, pérdida de un ser querido. Entonces, ¿por qué un ser humano, volvemos a lo mismo, que tiene a Dios en su corazón, no atenta contra su vida? ¿Y por qué un ser humano que no tiene a Dios en su corazón es tan fácil atentar contra su vida? Vos me comentabas antes de que empecemos que, bueno, has tratado sobre todo muchos jóvenes, me decías, pero, y que es un patrón eso, y llama bastante la atención de que sean muchos jóvenes actualmente, pero vos me decías que un 90 y tanto % de los pacientes, de las personas a las que tenías que ayudar, eran ateas. O sea, era como un patrón, ¿no? Sí. Eso realmente llama la atención porque uno podría pensar y uno podría decir, no, bueno, es indistinto el concepto que tenemos de nosotros mismos, la cosmovisión del universo, si fuimos creados con un propósito o no, si somos simplemente piezas de un engranaje biológico sin ningún propósito. Todo eso cambia nuestra percepción de nosotros mismos y de por qué estamos acá, ¿no? Bueno, digamos que sin exagerar, yo puedo decir el 100% de personas, o el 98% por no exagerar, el 98% de personas que vienen a consulta y que quieren quitarse la vida son personas que o son ateos, no creen en Dios, Ahí está. o que tienen un problema con Dios, tienen una pelea interna con Dios porque pasó algo,
una pérdida o no, Dios no les está dando lo que ellos quieren o tienen una relación inadecuada con el padre biológico. Entonces, es una pelea casada con el papá, ¿no? El padre, y pues Dios es nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces, cuando no hay esa relación, cuando no hay esa, cuando uno conoce a Dios, no es una religión, es una relación. Es una relación y es un amor ágape, es un amor intrínseco de ese padre que está en control, pase lo que, si uno pasa por una enfermedad o pasa por una pérdida laboral o pasa por una pérdida de un ser querido, Dios sabe qué es lo que está haciendo y Él está en control y uno cree porque uno tiene fe. Y la fe viene por el oír, ¿no? Romanos 10:17. So, la fe viene por el oír. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tener esa fe? Pues porque hemos estudiado la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Pues la Biblia es el carácter, es la sabiduría de Elohim, de Dios. Claro, Entonces, nosotros tenemos esa conciencia, ¿no? Ahora, una persona que no tiene ni idea de cómo tener una relación con Dios, no tienen ese filtro, no hay ese filtro, no hay ese límite de la vida, ¿quién nos la dio? ¿Quién es el creador? Dios, creador del cielo y de la tierra, de Abraham, Isaac y Jacob, o sea, el creador. Ellos no tienen ese parámetro, ellos no conocen esa verdad. Entonces no hay un límite, la vida para ellos no es nada. Entre si yo me quito la vida, pues descanso. Esa es otra claro, cosa, ellos no saben. eh, lo más valioso que Dios nos está dando es la vida per se, y toca cuidarla hasta cuando Él decida quitarla, ¿sí? claro. Uno no tiene por qué quitársela. Entonces, yo veo que los pacientes que son ateos o los pacientes que no creen en Dios y tienen esa pelea casada con Dios, son personas que fácilmente dicen, yo prefiero desaparecerme, yo no quiero vivir esto más. Y cuando tú ahondas en una terapia cognitivo-conductual, son 100%, 98% de las veces temáticas súper superficiales, Emanuel. Claro, Yo no tengo lo que yo quiero, es que no me dan lo que yo quiero, cuando esa no es la vida, ¿no? claro. Entonces, esos son los factores de riesgo que yo he visto a lo largo de 16 años de carrera. Ahora, quería hablar de algo muy importante que son las advertencias, las señales de riesgo. Eso. Entonces, eh, si tú te sientes de esta manera o tú tienes este tipo de comportamiento, tú puedes identificar que necesitas ayuda, ¿ok? O un ser querido. Entonces, yo he tenido manejos de familias que la persona se ha suicidado, ¿sí? Ya no hay nada que hacer, ya llegaron a su casa, encontraron a la persona muerta. Y es un manejo bien complejo porque está la culpa, ¿sí? La culpa, yo qué hice para que esta persona se quitara la vida, o yo no vi nada, yo estaba ciego, yo no entiendo por qué esta persona se quitó la vida y hay una rabia y sienten que esta persona fue egoísta, ¿por qué me hace esto a mí? O está lo opuesto, ¿no? La culpa, yo qué hice para que esta persona se quitara la vida. Entonces, con toda esta información que estas personas dan, uno tiene que, número uno, tener la empatía de escuchar a la persona en su dolor, ¿no? Y aprender de todo lo que ellos están compartiendo y hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, yo he tenido pacientes que los papás vienen y son papás que son de alta sociedad, porque tengo de todo, ¿no? De clase baja, media y alta, ¿no? Entonces, los de clase alta los papás son sobreestimuladores, ¿no? O sea, usted tiene que producir, usted tiene que ir a cierta universidad, usted tiene que estudiar esta carrera, usted tiene que tener un doctorado, usted tiene que, ¿sí? Y los niños están con una presión increíble y empiezan a consumir cosas, y eso yo lo he visto en mi terapia, o sea, que empiezan a consumir cosas para poder producir a la expectativa de los padres, ¿sí? Claro. Y personas que muestran todas estas patologías, estas temáticas y los papás simplemente son ciegos, no quieren ver la realidad y cuando ya ven la realidad es demasiado tarde, ya la persona se cortó las venas, ya la persona se tomó las pastillas, ya el papá tenía un arma. Bueno, entonces, todo esto que yo tengo son informaciones que los mismos pacientes o mismas familias que han pasado por esto han compartido y yo pienso que es importante saber. Entonces, si quieres, entramos con las Sí, señales. sí, sí. Eso es algo muy,
porque hay muchos mitos con respecto a esto, ¿no? Como por ejemplo hay gente que dice, bueno, el que se va a suicidar no lo dice. Ujú, No sé si es un mito, es una realidad y todo ese tipo de cosas, o cuáles son las señales, o cuáles las cosas que nosotros podemos advertir como padres, como hermanos, como hijos, como ujú, amigos, de que sí, alguien necesita la solución, ¿no? Que sabemos que está en Cristo Jesús, pero ¿cómo ujú, podemos saber que alguien está para que no sea como decimos, como decías recién, ¿no? Una sorpresa, ¿no? Que la ujú, persona dice, yo ni no vi de ninguna manera, no me vi venir esto, sí, no me di cuenta de esto. ¿Qué ujú. señales o qué cosas se han visto o se saben que son propias de una persona que piensa en quitarse la vida, ¿no? Bueno, lo que tú dices es supremamente importante porque mito, ok, sí. Hay personas que tienen un llamado de auxilio y que hacen un comportamiento para que el entorno se fije en ellos, eso es cierto. O hay personas que simplemente van y se quitan la vida y no le dijeron a nadie, Mm, porque realmente ya estaban en ese hueco cognoscitivo en donde el adversario te quiere tener y el 100% de personas que hablan, que han sobrevivido a un suicidio, Emanuel, mira esto, siempre dicen, la oscuridad me tomó, darkness, es pura oscuridad que sobrevino y uno sabe qué es esa oscuridad y quién claro, es esa oscuridad. Entonces, bueno, hay personas que lo van a manifestar, hay personas que vienen a consulta y dicen, Ángela, yo me quiero suicidar, yo me quiero morir. Ok, entonces es todo un manejo, ¿no? Ok, siempre que una persona diga eso, hay que tomarlo en serio. claro, Siempre. No, no es un juego, no es que esta persona quiere manipular. Siempre hay que tomarlo en serio. Siempre. Ahora, cuando una persona, bueno, yo soy psicólogo, o sea que el manejo, yo te estaba contando, porque a mí me pueden demandar, me pueden echar a la cárcel, es otro claro. manejo con un psicólogo, ¿no? Porque van a tu oficina a pedir ayuda, ¿no? Pero a un hermano, un amigo, a un papá que digan, yo me quiero, yo estoy pensando en hacerme daño, quiero quitarme la vida, uno tiene que tomar esas palabras en serio. Y nosotros que sabemos de Dios, nosotros sabemos por qué hay que tomar esas palabras en serio, porque la palabra decreta, porque la palabra tiene mucho poder. O sea, Claro. si esa persona se está adueñando de esas palabras, es porque está en un estado mental alterado de conciencia, que no está escuchando obviamente a Dios y no está escuchando al enemigo. Entonces, es importante parar todo y decir, ok, necesito ayudar a esta persona. Si yo no sé cómo hacerlo, por lo menos buscarle una ayuda para que otra persona, ya sea una persona que, como tú, una persona que sepa de la Biblia, sepa de Dios o un profesional, lo pueda orientar. Entonces, vamos a analizar las señales de advertencia. Entonces, número uno, tener dificultad para concentrarse o pensar claramente. Entonces, son personas que no pueden ser funcionales. O sea, hay una persona que, mira, una persona que puede ir al colegio y atender a clases y que le vaya bien en sus exámenes o que tú puedas trabajar, concentrarte, analizar, ¿sí? Son personas que cognitivamente están balanceadas, ¿no? Entonces, estas personas que tienen estas ideas irracionales, pues no pueden tener una vida funcional. Eso es importantísimo. Ya sea para ti mismo o para alguien que tú ames, ¿no? Que esté alrededor tuyo o para el prójimo, ¿no? Ok, tener una idea destructiva o irracional obsesiva. Entonces, eso es clave. Uno en la vida tiene ideas que, por ejemplo, a uno no le gusta algo, ay, pues no sé, cualquier cosa que no le guste, ay, tengo un nuevo jefe, uy, tengo más responsabilidades, tengo esta transición en mi trabajo, o ay, me engordé y ay, tengo que hacer dieta, o cualquier cosa que uno diga, bueno, es algo como molesto. Sí, Todos los seres humanos pasamos por eso. Todos. El que diga que no es un mentiroso. Todos pasamos por esas etapas, ¿cierto? Pero ahora, cuando esa idea se vuelve intrusiva y obsesiva, ahí está el problema. Cuando tú en todo un día estás pensando solo en esa idea destructiva, ahí es donde está el problema. Y uno tiene que aprender a parar el pensamiento. Esas son técnicas cognitivas. O orar, leer la palabra de Dios, ¿sí? claro. Parar esa intrusión o parar esa idea obsesiva, pero eso es un signo de alerta, ¿no? Esto es clave, un cambio repentino de comportamiento.
¿sí? Entonces una persona que es agradable, una persona que es calmada, una persona que siempre está contenta, ¿sí? Cambia totalmente, se vuelve un ermitaño, se vuelve agresivo, se Mm, vuelve irritable, ¿sí? O una persona que es ansiosa, que todo le da ansiedad, que siempre está con una preocupación, ya está con una calma absoluta. Esos cambios repentinos de comportamiento son un signo de alerta. claro, Pérdida de interés en actividades. So, ya no disfruta lo que antes solía disfrutar, ya sea cosas simples de la vida como despertarse y tomarse un café, como ir a una caminata, como, sí, nada, cosas simples, sencillas de la vida ya no las puede disfrutar. ¿Ok? El aislamiento de la familia, y esto es clave con adolescentes. Cuando tú ves que tu muchacho está aislado total, que ya no quiere ni que tú le hables, ni que tú lo mires, ni que tú... Aislado total, eso es un signo de alerta. Eh, que duermen mucho, el sueño cambia, ¿no? So ya, o duermen demasiado para tener un comportamiento de escape o no pueden dormir para nada. Eh, eh, bueno, y esto ya es algo que es verbalizado. Todos estos son comportamientos que tú puedes ver en un ser querido y ahora estos son comportamientos que son verbalizados. Una persona que claro. dice, yo no quiero morir, yo no quiero vivir más, ¿sí? Lo verbaliza. Hay una tríada cognitiva negativa, una tríada cognitiva negativa. El pasado, negativo. El presente, negativo. El futuro, negativo. Todo es negativo alrededor tuyo. Tú no ves una esperanza, tú no ves una salida. Eh, bueno, y ahora tener un plan, ¿no? Tener un plan. Cuando, por ejemplo, una persona viene y dice, yo tengo una ideación suicida, yo le pregunto, bueno, tú tienes un plan, ¿cómo te quitarías la vida? Y tienen un plan detallado de cómo, cuándo y dónde, eso es supremamente peligroso. Entonces, o empiezan a acumular pastillas, o el padre o la madre tienen una arma, bueno, acá en Estados Unidos es mucho más frecuente, Claro. ¿no? Empiezan a regalar cosas, a vender pertenencias, empiezan como a desprenderse de todo y de todos, y empiezan a despedirse, ¿no? Como a despedirse de los demás, a imaginarse el entorno sin ellos. Sería mejor que yo no estuviera aquí, tú estarías más tranquilo si yo no existiera, ¿ok? Verbalizan Claro. eso. O ponen las cosas en orden, empiezan a poner todo en orden como para irse de este mundo. Todos esos son factores de alerta que tú puedes ver. Entonces, como mito, una persona que diga, mira, yo he tenido padres que dicen, este dice que se quiere suicidar, entonces yo voy y le compro la soga y que se mate. Imagínate. O Mm, sea, que tú dices, ahora veo por qué este niño está en el problema en que está, ¿no? claro, Entonces hay que tomar en serio cuando una persona se siente vulnerable y puede verbalizar el hecho de decir yo no quiero vivir más. claro. Eso hay que tomarlo en serio. Y si la persona no lo verbaliza, entonces tú tienes ese comportamiento que tú sabes de alerta para tú pedir ayuda para esa persona. Ángela, te hago una pregunta, por ahí disculpa si corto un poco la dinámica, pero vos has visto muchos casos, o sea, has tratado con muchas personas, obviamente que es un trabajo, me imagino, muy pesado emocionalmente y necesitas constantemente aferrarte a Dios y todo, ¿no? Pero has visto cambios, hay solución, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de estas cuestiones, ¿no? Me imagino incluso personas que hayan sufrido esto, que hayan pasado por depresión. Yo he pasado por depresiones muy fuertes, muy profundas. Es como que empezamos a hablar de esto y decimos, bueno, empieza, como vos decís, ¿no? A oscurecerse todo el panorama, porque decimos, ¿cómo se le ayuda a estas personas? Es más, si vale la pena ayudar, porque el enemigo de Dios y de los hombres, nuestro enemigo, trata de convencernos de que no hay salida, no hay solución. Vos has visto soluciones, vos has visto curaciones, has visto personas que pensaban todas estas cosas y que tenían planeado quizá y que salieron adelante, que hubo un cambio. Y bueno, después comentanos un poquito también con respecto a de qué manera le ayudaste o de qué manera viste vos que esas personas cambiaron su perspectiva, ¿no? Okay. Bueno, yo creo que cuando
Dios lo usa a uno como un instrumento para quitarle de las garras a Satanás, a un hijo de él. A mí me tiene que ayudar mucho Dios, sí, o sea, la oración para mí es supremamente importante, supremamente importante. O sea, para mí yo tengo que estar en oración, yo te decía, ¿no? En oración profunda, ¿no? En oración profunda, pidiéndole al Padre Celestial que no sea yo la que hable, porque yo no tengo ninguna herramienta, sino Él, que me use como un instrumento y pues yo no soy nada especial ni nada, simplemente, y yo no soy worthy, yo no soy digna de que Él esté en mí, pero yo se lo pido con amor y se lo pido con humildad y yo quiero ser ese instrumento y yo pienso que Dios me ha dado a mí esa ayuda, ¿no? Esa ayuda para poder ayudar a los demás. O sea, no soy yo, es Dios en esta vasija rota y usando esta vasija rota y este instrumento por el solo hecho de que yo quiero ser usada para Él. Amén. Entonces yo sí he visto en mi consulta y en mi consulta he visto como una persona está totalmente destruida, totalmente poseída. Emma, yo he visto personas que entran a consulta y tienen un comportamiento animalista, que en su mirada, que en su comportamiento están agresivos, están vacíos, tienen una mirada increíble y como que a mí me trajeron acá, yo no quiero estar aquí, pero me toca, o sea, con una agresividad. Entonces, yo honestamente, Emanuel, yo empiezo a orar. Yo empiezo a orar. Digo, Claro. y así de sencillo como te lo estoy diciendo. Yo oro, digo, ya, muéstrame cómo manejo, cómo hablo, qué digo, no me dejes decir nada que tú no quieras que yo diga. Y tener empatía, supremamente tener empatía. Y bueno, con personas que yo he tenido que entrevistar, que tú sabes, acá hay puentes colgantes que las personas van y se tiran, ¿no? Y hay patrulleros que van y salvan vidas, ¿no? Entonces yo he Claro. tenido, gracias a Dios, la bendición de poder escuchar a estas personas que, ¿tú qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y es importantísimo es tener empatía. Y es ese amor, porque cuando, yo ahorita les cuento de la terapia que Dios me dio, bueno, que es ese amor ágape, de tener totalmente, no pensar en ti, sino pensar en el prójimo, totalmente, ese amor despegado de absolutamente todo, la superficialidad del mundo y ayudar a esa persona. Eso es la empatía, ponerse en los zapatos del otro. Imagínate cómo tú, es que uno ni se imagina porque uno tiene ese filtro, uno dice, yo no me quito la vida si yo pase por lo que sea, porque uno tiene ese límite, esta persona no. Imagínate tú sentir como esa persona está sintiendo, ese vacío emocional, estas personas son vacías totalmente o están llenas de Satanás, totalmente llenas de oscuridad. Entonces, como tú llegas a esa persona, tú tienes que tener empatía, tienes que ponerte en los zapatos del otro, escuchar y validar los sentimientos del otro. Solo escuchar. Yo estoy Claro. aquí para ti, yo estoy aquí para ti. Tienes toda la razón de cómo tú te estés sintiendo. ¿Qué pasó? ¿Sí? Que ellos desocupen su ser y yo entiendo, y yo entiendo que esto solo, y yo he visto tus videos y me fascinan porque tú dices, uno tiene que hacer eso con Dios y desocupar su ser con Dios y poder desahogarse con Dios. Es cierto, pero estas personas no tienen esa transición, no saben cómo, están perdidos. Entonces, uno puede llegar a hacer ese link, esa conexión entre ese vacío, ese abismo, para poderlos llevar a Dios, ¿sí? Porque ellos no saben cómo. Claro. Tú sí. Entonces tú tienes que extender la mano a esta persona que está en el hueco y sacarla de ahí. ¿Cómo? No diciéndole, ¿pero usted qué le pasa? ¿Está loco? ¿Qué está haciendo? No, yo entiendo que estás sufriendo. ¿Qué pasó? Dime, yo te quiero escuchar. ¿Sí? Ponerse en los zapatos del otro y la persona te puede decir, no, estoy en una deuda, mi hijo estuvo en el hospital, tengo una deuda de $250,000, no tengo trabajo, cosas que son reales, ¿sí? Y Claro. como tú le brindas una alternativa que es simplemente si tú estás vivo, hay solución. Solo con el hecho de estar vivo, tú puedes buscar una solución, ¿sí? Claro. Entonces, ahora cuando sí he visto personas al frente mío que cambian su perspectiva.
cambian su perspectiva y cambian todo, su mirada, su aparato corporal, su aparato cognitivo. Y dependiendo de lo que el espíritu me muestre en ese momento, por eso te hablo de la terapia, ¿no? Yo antes era un psicólogo secular, ¿no? Pues yo estudié queriendo ayudar al prójimo, pero pues yo no conocía de la verdad. Yo conozco de la verdad de la Biblia hace 7 años a profundidad. Antes era como, sí, la psicología y la terapia cognitivo-conductual y yo sé que funciona, bueno, que es enseñar a tener una perspectiva diferente del entorno, de sí mismo, sí, pero cuando tú involucras a Dios, es, es totalmente diferente como tú te acercas a un ser humano, porque Claro, es espíritu, el ser humano es espíritu, mente y cuerpo, ¿sí? Bíblicamente hablando, ¿no? Es espíritu, mente y cuerpo. Y si nosotros tenemos vida, tenemos el aliento de Dios en nosotros. Así de sencillo. O sea, si tú y yo estamos vivos, es porque Dios tiene el aliento de vida en nosotros. ¿Y el aliento de Dios qué es? Es 100% positivo, es vida. ¿Sí? claro. Entonces, cuando nosotros vemos eso en nosotros, podemos agarrarnos de eso para ayudarnos cognitivamente, emocionalmente y fisiológicamente. ¿Sí? Claro. Entonces, esta terapia es una terapia que se llama Life Coach, que yo no, que digamos que yo la creé, pero fue influenciada 100% por el espíritu, en donde yo decía, bueno, yo cómo voy a incorporar todo lo que yo he estudiado de la Biblia, porque mira, si tú lees la Biblia y tú aplicas la Biblia y tú sabes que la Biblia es el pan de vida y que te enseña cómo tú tienes que comportarte contigo mismo, con el prójimo, qué cosas tú tienes que, de qué cosas tú tienes que alejarte, a qué cosas tú tienes que acercarte, todo eso está en la palabra de Dios, ¿cierto? Claro. Entonces, esta terapia yo la hago dependiendo de cómo está el ser humano. Si el ser humano está totalmente ajeno a Dios, entonces yo empiezo con la parte del cuerpo, porque esta terapia es espíritu, mente y cuerpo, ¿no? Entonces, espíritu, mente y cuerpo. Cuando la persona cree en Dios, Emma, cuando dicen yo creo en Dios, Claro. entonces de una vez empezamos a hablar del espíritu. Y en el Claro. espíritu está la conciencia, la intuición y la comunión con Dios. Entonces ahí ya yo siempre digo, si tú quieres estar bien, si tú quieres salir de ese estado en que tú estás, tú lo puedes hacer hoy. Tú no tienes que venir a terapia una vez, 2 veces, 3 veces, no, tú lo podemos hacer hoy, porque Claro. es tu libre albedrío, es tu decisión. Entonces tú le das ese empoderamiento a Dios, puedes hacerlo. ¿No? Ahora, cuando esa persona todavía no cree en Dios y está totalmente ligada a la mente, ¿sí? A la mente que es lo que yo le hablo como, lo que yo digo como entrenando y reeducando tu alma, tu mente. Eh, entonces lo que yo hago es yo hago una búsqueda de puntos de quiebre. O sea, ¿por qué tú eres como eres? ¿No? Es un análisis longitudinal eh, retroactivo. Eso quiere decir que yo analizo, ok, desde los 0 a los 5 años, ¿qué pasó? De los 5 a los 10, de los 10 a los 15, ¿qué pasó? Porque tú eres como eres en este momento. Y la mente involucra lo que es la lógica, el razonamiento, el intelecto, el conocimiento, los sentimientos, los deseos y el libre albedrío. Todo eso es la mente, digamos que la personalidad, ¿sí? Es Claro. lo que involucra eso y es entender por qué están como están, por qué soy como soy, qué habilidades tengo, qué carencias tengo, cómo aprender a planificar mi futuro, cómo empezar a tener una perspectiva más positiva de mi ser, cómo ser una persona exitosa a nivel mental, ¿sí? Y básicamente es enseñarle a estas personas, mira como esto es bíblico, pero mentalmente uno los lleva a eso, ¿no? Como que ¿cuáles son tus ideas irracionales? ¿Cuáles son tus pensamientos automáticos que te llevan a ti a pensar de ti como tú estás pensando? O yo soy inadecuado, o yo no soy lo suficientemente inteligente, o todas esas ideas irracionales que una persona puede tener en su ser, ¿no? Claro. Y cómo sacar a esta persona de él, ¿sí? Entonces
analizar en brechas longitudinales de por qué yo soy como soy. Y muchas veces, yo creo que muchas veces pasó algo con la familia, pasó algo con el papá fue infiel, el papá dejó la familia, la mamá está en droga, o sea, siempre son quiebres familiares en donde el niño siendo vulnerable y esperando una seguridad de las personas que lo deben amar más y lo deben proteger más, esta persona no tuvo esto, ¿sí? Y entonces, sí, es decir, bueno, la misericordia, ¿no? O sea, no hay papá perfecto, no hay papá perfecto, ¿sí? Y es el perdón, ¿no? Llegar al perdón. Bueno, tu papá siendo esta persona, cometiendo estos errores, eh, lo más hermoso que tú le puedes brindar a tu papá es liberarlo de esa rabia y esa culpa y ese odio, ¿no? Y es donde al frente mío se han dado restauraciones familiares divinas, hermosas, en donde hay perdón, hay reconciliación. Y cuando ya Satanás ahí no tiene cabida, porque pues siempre yo les digo, bueno, relacionado con la mente es, ok, ¿tú quién eres? ¿Tú por qué eres como eres? ¿Qué pasó contigo? ¿Cuáles son tus puntos de quiebre, cierto? Pero cuando ya llegamos a la parte espiritual, mis preguntas son a otra índole. Mis preguntas son, por ejemplo, ¿por qué estamos en el caos en que estamos? Hay un caos, ¿cierto? ¿Por qué estamos en el caos en que estamos? ¿Sí? ¿Quién creó este caos? ¿Sí? ¿Dónde empezó este caos? Y pues todos, pues nosotros que conocemos de la Biblia sabemos que Ezequiel 28 y Isaías 14, pues explican todo desde el inicio, desde antes de la creación. Claro. Y entonces ahí es, ok, ¿cuál fue el primer sentimiento opuesto al amor y a la obediencia? ¿Y quién lo creó? Pues ¿quién lo creó? El adversario. ¿Y cuál fue el primer sentimiento? Pues la envidia, ¿sí? Claro. Entonces, empezar a mostrarles ese árbol de vida y ese árbol de muerte antes de la creación del mundo. Y los pones a pensar, los pones a pensar. Yo siempre les digo, ok, mira alrededor, mira el ciclo del agua, mira el viento, mira los árboles, mira tu cuerpo, mira el esqueleto, mira un ojo, mira un vientre de una madre, mira una mórula. O sea, hay un diseñador, hay un creador, ¿sí? Que está en control de todo este mundo. Entonces es ponerlos a pensar y a cuestionar estas ideas existenciales, ¿no? De, bueno, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es nuestro creador. Dios es amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo sabes que Él nos amó? Pues dio a su Hijo, ¿no? O sea, es el amor Claro. que Dios nos trae, que Dios nos dio. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es Satanás? ¿Sí? Satanás es ¿quién? Un ladrón, un usurpador, un ladrón de qué? De tu paz, mata tu espíritu, tu cuerpo, tu mente, ¿sí? Entonces, ¿tú a quién? Y yo vuelvo, por ejemplo, a los adolescentes, cuando los adolescentes vienen y están con videojuegos que todo es matar, matar, violar, matar, y eso es un éxtasis, ¿sí? O libros que son de depresión, muerte, depresión, ¿sí? O de magos, brujas, spells, todo eso. O películas que son todo de pornografía, de sexo, o sea, ¿qué estás trayendo a ti? Entonces es, ¿tú qué estás viendo? ¿Tú de qué árbol estás comiendo? ¿Tú de qué? Porque yo les digo, ¿tú qué estás dejando entrar a tu ser? ¿Sí? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oliendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás dejando que del entorno entre a ti? Eso es supremamente importante porque tú tienes que aprender a aislarte de todo eso. Y siempre les digo, tú tienes que aislarte de todo lo que en este momento tú estás involucrado porque mira tu fruto. Entonces volvemos a eso. Nosotros somos fruto. ¿Fruto de qué? ¿De qué árbol? Entonces empiezo yo a hablarles de todo eso, Emma, y tú sabes que como todo esto es bíblico, son semillas de vida que quedan en el ser, quedan en el ser, y la palabra de Dios no viene vacía, o sea, tarde o temprano eso va a florecer. Y entonces empiezan a pensar y dicen, oye, sí, a mí mi abuela por allá me habló de Dios, y sí, y empiezan a cuestionarse, empiezan a volver en sí, ¿sí? Es como darle un electroshock, pero un electroshock emocional y un electroshock espiritual para que vengan otra vez a sus sentidos y tengan esa conexión y esa relación con su Padre Celestial. Entonces, es eso, ¿no? Y la comunión.
la comunión, porque una cosa es llegar a Dios, ¿no? Entonces llegamos en el camino a Cristo, ¿no? Llegamos a Dios, bueno, ya, y creemos en Jesús. ¿Y ahora qué? Ahora es donde empieza lo bueno, porque es la santificación. Claro, Cómo nos volvemos seres apartados para Dios? ¿Y cuáles son las ganancias de eso? La ganancia de eso es que es la vida eterna. Y eso es todo otro concepto, ¿no? Que es la vida eterna, ¿sí? Entonces es traerlos de, si tú lo ves como en una dinámica visual, es como del hueco en donde Satanás te tiene, que tú mismo cavas y cavas y cavas y cavas con lo que tú comes. Yo siempre les digo que el cuerpo como un templo de Dios es la nutrición, tú eres lo que tú comes. ¿Cuál era la dieta original? Eso no es un juego. Y después cuando tienes 50, 60 años y ya tienes todo caducado, vuelves a comer que verduras y frutas, ¿sí? Porque no lo claro. haces desde ya, ¿sí? Lo que tú comes, el ejercicio, y no es ir a un gimnasio ahí a ver personas superficiales, no, es vaya, camine, limpie su casa, o sea, esté activo, eso es supremamente importante. Los patrones de sueño, entonces hay adolescentes que esperan que los papás se vayan a dormir y se meten a lo que sea, ya sea teléfono, celular, lo que sea, y a ver cosas que no deben y hasta las 2 3 de la mañana y quiebran su patrón de sueño. Y la respiración, algo tan sencillo y tan simple como saber respirar, manejas tú la ansiedad y la depresión, ¿sí? Entonces esas son, digamos que las cuatro patas de la mesa de una estabilidad a O sea, nivel de cuerpo. hay cuestiones fisiológicas, hay cuestiones físicas que afectan directamente a nuestra mente y viceversa, ¿no? O Sí. sea, justamente una de las cosas que siempre hablamos en este canal es cómo mucha gente se enferma, empezando por la mente, ¿no? Se enferma Ujú, físicamente, empezando esa enfermedad por la mente, que se le llama enfermedades psicosomáticas, ¿no? Pero ujú. esto también sería a la inversa, es decir, las personas que están con una enfermedad mental pueden solucionar y pueden mejorar aplicando también cambios físicos, o sea, cambios en el estilo de vida, ¿no? Absolutamente, Emma. Entonces, este es un entrenamiento de vida, es un entrenamiento de, bueno, tú estás como está, cuando ya la persona, bueno, y algo muy importante que lo hablamos antes de la entrevista fue, eh, cuando una persona quiere quitarse la vida, ¿sí? Uno tiene que medir el riesgo, ¿sí? Uno tiene que eh, analizar qué profesionales tienen que estar involucrados, qué personas tienen que estar involucradas, porque esto es vida o muerte, ¿no? Entonces, yo te contaba que hay personas que fisiológicamente el cuerpo, el templo, está, está sucio, está caducado. ¿Por qué? Pues porque estos muchachos han consumido drogas y ya no son las drogas como la heroína y la cocaína, no, ahora lo que hacen es usan drogas psiquiátricas como la medicina, como el Xanax, como el Adderall, con todas estas medicinas psiquiátricas y las vuelven polvito y se las inhalan para alterar el estado de conciencia y después estas personas pues obviamente todos estos tipos de medicinas psiquiátricas pues crean una adicción, ¿cierto? Y entonces esta persona los mismos efectos que tiene la heroína, tienen estas drogas psiquiátricas. Entonces, y los papás no tienen ni idea porque el muchacho fue al doctor y dijo que tenía ADHD y ahora la está usando como una droga ilegal. Claro, Entonces, cuando hay personas que vienen a consulta y algo muy importante, yo les digo, ustedes vienen acá, pero si ustedes no son honestos, pues entonces, ¿para qué vienen? Porque claro, yo trabajo con la mentira o con la verdad que usted quiera traer a la consulta, claro, ¿sí? Y la responsabilidad es suya, usted se siente bien como usted está. No, entonces salga de eso, ¿cómo? Siendo 100% honesto con usted. claro. ¿Cómo usted se está haciendo daño? Entonces empiezan yo digo como a trasbocar, como que empiezan a sacar y a sacar y a sacar, Dios mío, y son cosas que los papás no tenían ni idea y el muchacho estaba en estos 5 años, 4 años, ¿sí? Entonces ahí es donde uno como profesional o como papás o como un ser querido decir, bueno, ¿qué ayuda tengo que brindarle a esta persona para que se desintoxique? Porque pues es una realidad. Esta persona estuvo sumida totalmente a un deterioro fisiológico y está en un vicio, ¿sí? Y va a tener un síndrome de abstinencia que tiene que ser manejado médicamente, porque en estos síndromes de abstinencia es cuando las personas pueden intentar suicidarse. Entonces ahí Claro. es donde hay que hacer un manejo, un buen manejo y un buen análisis de qué es lo que está pasando.
si es simplemente yo me siento inadecuada, estoy pasando por un periodo de cambio, no me siento bien con mi cuerpo, las metas que yo tengo no son iguales a las que mis papás tienen, o sea, miles de cosas que simplemente con una buena conversación y dejando entrar el espíritu de Dios en la familia, empiezan a cambiar y empiezan a cambiar al frente de los ojos de uno, ¿no? Claro. Eh, Todos los que hemos aceptado a Cristo alguna vez en nuestra vida, creo que también es tu caso, si querés después comentar un poquito, pero todos hemos estado en un pozo tan profundo en el cual vimos que nadie nos podía ayudar. Es decir, no había amigos, no había familiares, no había nadie que pudiera solucionar nuestro problema, y ahí fue cuando alzamos nuestros ojos al cielo y recibimos de Dios la ayuda, ¿no? O sea, todos los que hemos sido salvos en Cristo, podemos decir que Cristo nos salvó, que Dios nos salvó a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de personas incluso que Él puso para mostrarnos su amor, que Él estaba con nosotros, etcétera, etcétera. Pero podemos testificar de que realmente Dios nos ha salvado. Y sin lugar a dudas, es Dios quien puede salvar a cualquier persona que esté pasando por depresión o por incluso con estos pensamientos, ¿no?, de quitarse la vida, etcétera. Y llega un momento en que la ciencia médica, la psiquiatría o el psicoanálisis y todo ese sistema que es secular, como bien decías, llega un momento en que hay un tope, hay un límite, en el cual no se puede ayudar más. Y ya queda la persona sola con Dios, ¿no? Y nosotros luchamos, como cristianos, luchamos contra un sistema que le dice a los niños, desde chiquitos que van a la escuela, les dice que ellos son fruto de un accidente, la evolución, ¿no?, la teoría de la evolución. Y eso lo reciben desde que son chiquitos hasta que son adultos, cuando están en la universidad, constantemente estos mensajes que dicen que nuestra vida, aunque no lo digan de esta manera, pero lo dicen, que nuestra vida no tiene un propósito. Y Dios constantemente nos dice que sí, que como bien decías hoy, si tenemos el aliento de vida es con una razón. Un pastor anciano, me acuerdo que visitó una vez nuestra iglesia y dijo, vino un grupo de ancianitas que venían caminando en la iglesia y él las abrazó y les dijo, si Dios nos tiene con vida es porque todavía nos necesita, o sea, tiene un propósito para nosotros, ¿no? Entonces, todos nosotros, si vemos el mundo que nos rodea, vemos nuestra vida, con la visión de Dios de que estamos vivos y tenemos un propósito, obviamente que hay una salida. ¿Qué palabras podrías decir, palabras finales, pensando en que hay gente que está pasando por esto que está escuchando, o hay gente que es familiar de alguna persona que está depresiva o que está pasando por estos momentos de que quizá intentó suicidarse, no saben cómo ayudarlo? ¿Qué podrías decir? Y si querés comentar un poquito también tu testimonio, en estas palabras finales podés hacerlo. Okay. Bueno, cuando yo llegué 7 años atrás a la verdad, yo vivía en un mundo, digamos que muy superficial, ¿no? Las personas que me rodeaban en ese momento eran personas que no tenían un acercamiento a Dios y yo ya estaba en un punto en donde yo quería saber la verdad, ¿no? Y ahí es donde uno pierde todo, yo perdí todo, yo perdí familia, yo perdí vivienda, yo perdí trabajo, yo perdí todo. Y estaba en un hueco y en una depresión severa yo misma, en donde había una desesperanza total. Y Dios utilizó una persona, se llama José Tafur, que es un hermano, que tiene una congregación en su casa con su esposa y Dios los usó a ellos para rescatarme a mí. Y, y sabes que es muy importante la oración, o sea, cuando una persona está mal o perdida o deprimida o está, el hecho de orar por la otra persona es supremamente importante. Entonces yo creo que muchas personas que a mí me quieren, mi mamá, mi familia, siempre me tuvieron en oración y en oración profunda. Yo creo que Dios sabe, Dios es el único que sabe, Emma, el corazón de un ser humano y para qué lo trajo acá a la tierra y cuál es el propósito que tiene uno. Y cuando uno tiene un propósito de dar la palabra de Dios, la vida va a ser un poco más compleja y uno vive situaciones bien difíciles. Entonces fue esa tabla que Dios me mandó
y muy importante. Yo soy una persona que yo no tengo control sobre varias personas que yo amo y adoro, ¿sí? Y yo lo único que puedo hacer es orar, orar y pedirle a Dios que el propósito que Él tiene para estas personas se haga una realidad en el nombre de Jesucristo. Y, y para mí fue así, es volver a renacer en Yahusha, en Dios, en Jesús. Yo era católica y tú sabes que eso es algo súper, supremamente superficial. Y yo sentí un vacío inmenso y una búsqueda de la verdad. Yo quería la verdad y yo soy una persona muy, digamos que yo razono mucho, de pronto por mi profesión. Entonces, cuando yo empecé con mi congregación, José, que pues como tú, un hermano que pues solo es la escritura y se basan 100% en la escritura, que guardan las fiestas, que guardan el Shabbat, para mí el Shabbat, el domingo, ¿qué pasó? O sea, fue toda una investigación y un despertar espiritual 100% a la palabra de Dios y yo siento que hoy en día soy una persona supremamente fuerte en el espíritu, supremamente humilde en saber que Dios está en control absolutamente de mi vida y de las personas que yo amo y de mi profesión y de todo. Yo digo siempre, mi jefe es Dios, yo trabajo para Él y con los niños que yo trabajo y um, tú sabes, acá en Estados Unidos uno no puede hablar de Dios porque si no lo echan. Igual yo hablo de Dios. Y yo les digo, bueno, ¿quién creó esto? ¿Quién, sí me entiende? Dios, Dios, todo es Dios. Y yo les digo, bueno, y ustedes tienen que ser buenos hijos, ustedes tienen que obedecer a sus padres, ustedes tienen que tener a Dios primero en sus vidas y somos niños de 10 años, ¿sí? Entonces, yo siento que para mí fue un renacer, un salir de ese hueco. Yo tuve una depresión severa, una depresión que yo sentía mi cuerpo quemado, quemada, totalmente quemada, totalmente. Yo no quería comer, yo no quería salir, yo perdí todo. Y volver a renacer y ser tú una imagen de esperanza, porque pues acá en mis calderones, o sea, mis calderones, sí, yo siempre estoy feliz, con una sonrisa, con una palabra de aliento, con Dios, 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 Dios. Entonces yo digo, el hecho de que tú lo proclames, por eso yo digo tanto, por ejemplo, personas en mi consulta que empiezan a decir groserías y yo digo, yo no hables así, porque porque tú eres lo que tú dices. O sea, la palabra es supremamente importante. Yo pienso que yo estuve como en un periodo como de volverme a meter en el seno de mi padre por 7 años, volver a renacer en ese seno de mi padre, decir, ok, la Biblia. Yo estudié la Biblia toda, digamos que leerla toda, y después empezar a entenderla y empezar a mirar tópicos y empezar a ver por qué, quién cambió esto, y ahí vienes tú porque cuando yo estaba en esta congregación acá en Estados Unidos, pues es una congregación que se habla inglés. Y después Dios decidió que pues yo ya iba a, a compartir la palabra de Dios. Y yo decía, bueno, el grupo que yo tengo es en español, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo quiero tener un hermano que yo pueda aprender también de él en español. Y pues fue cuando tú te conocí a ti y empecé a estudiar contigo también. Entonces, para mí es como un renacer de totalmente las cenizas a un despertar 100% espiritual. Para mí ya lo que era importante para mí ya no lo es. Para mí 100% mi propósito es Dios, mi propósito es compartir la palabra de Dios, mi propósito es ayudar al prójimo. O sea, esto es toda una transformación y no importa lo que perdí porque Dios da y Dios quita, ¿no? Perdí personas o cosas, pero gané todo, que es mi relación con mi Padre Celestial. Entonces, mi testimonio, yo siempre cuento mi testimonio. Yo siempre digo, yo sé lo que tú sí, porque antes como psicóloga secular era así, yo esto lo leí, ¿sí? Pero ahora es esto yo lo viví. Yo sé que estás sintiendo, yo sé que puedes estar pensando y en esa triada negativa que Satanás te tiene y cómo tú puedes salir de ahí a flote solo con la palabra de Dios y de la mano de Dios. Es muy importante estar, Emanuel, desde que tú te levantas, desde que tú abres el ojo, orar, traer a Dios, a Abba, a tu ser, escuchar, yo escucho estudios, yo en eso me la paso, o sea, yo escucho estudios, escucho música cristiana, sí, o sea, mensajes, árbol de vida, y yo les digo a estas personas, ustedes tienen que
separarse, hay un punto en donde tú tienes que tomar una decisión de salir de donde estás, como de sembrarte de donde estás, totalmente, porque todo lo que estaba en ese alrededor es muerte, todo, las personas, los ideales, los objetivos, el pensamiento, todo eso es muerte, tú tienes que salir de ahí y empezar a sembrarte en otro terreno, y ese terreno es de vida, ese terreno es de vida eterna. Cuando tú ya sabes que y más ahorita con todo lo que viene, porque lo que viene no es, proféticamente no es nada bonito. O sea, nosotros vamos a pasar por tribulación y puede que perdamos nuestra vida físicamente y puede que seamos mártires o puede que Dios nos conserve lo que Él quiera. Si ves, o sea, es un desprendimiento total. Y yo que le pido a Dios, le pido que yo tenga la tenacidad, la berraquera, la fuerza para decir, bueno, lo que tú quieras en mí, eso es lo que yo quiero en mí. Entonces, como testimonio ese es y como psicóloga también, o sea, mucho más allá de simplemente parar un pensamiento negativo y traer un pensamiento positivo, es traer a Dios a tu vida, traer tu Padre Celestial a tu vida, tener una relación con ese Padre Celestial que te da un gozo. Mira que con lo de la conciencia, yo siempre les digo, bueno, hay que aprender a elegir hacer lo correcto, ¿cierto? Les digo, tú tienes que aprender a elegir hacer lo correcto. ¿Y quién establece qué es lo correcto? Pues Dios. ¿Y dónde está establecido lo que es correcto? Pues en la Biblia. ¿Y cómo sabes que estás haciendo lo correcto? Pues cuando tienes los frutos del Espíritu de Dios. ¿Y Claro. cuáles son los frutos? ¿Sí ves? El amor, el gozo, no la felicidad, porque la felicidad es superflua. La felicidad la dictamina una persona externa, no es un gozo absoluto de esa relación con tu Padre Celestial. La paz, la paciencia, la benignidad, todos esos frutos del Espíritu que uno debe tener, Emma, con uno mismo, la culpa, ¿sí? Uno puede ser el peor enemigo de uno mismo, uno puede juzgarse de una manera, uno es el peor juez de uno mismo, y uno tiene que aprender a amarse, y uno tiene que aprender a verse con los ojos de Dios. Entonces es todo un manejo diferente de lo que es la psicología basada desde lo que mi Padre Celestial me dio a mí para brindar a los demás y pues wow, es divino ver familias restauradas, familias que van a consulta supuestamente 1 hora y son 5 horas y todavía estamos hablando hasta que salen abrazadas y felices. Eso es una bendición, ver eso, ver cómo Dios toca a un ser humano y cómo enseñarles a ese ser humano a estar eh, adquiriendo del árbol de la vida, que es una relación con la Biblia, ¿no? 100% con la Biblia, con el pan de vida. Seguramente hay muchas personas que están escuchando este tema, algunas que quizá han pasado por lo que hablamos, y otros que quizá están pasando esto ahora, y que como vos bien decías, ahora ven todo negro. Y el primer acto de fe probablemente sea aceptar este testimonio de que del otro lado de esa cortina negra que puso Satanás está el sol brillando. Amén. O sea que hay un Dios amoroso. Hay un Dios amoroso que nos sustenta con el aliento de vida, porque si por el diablo fuera ya estaríamos muertos. No amaneceríamos cada noche, o sea, estaríamos todos muriendo, ¿no? Todos los días porque Satanás quiere destruirnos. Ahora, si estamos vivos es porque ese Dios amoroso está. Y ahora está esta cortina que no nos permite ver, pero por la fe podemos aceptar este testimonio, no solamente el de nuestras vidas, sino el de las vidas que, que se cruzaron por tu camino, ¿no? Por tu consultorio, personas que habían decidido terminar con su vida, pero que le encontraron su propósito, ¿no? Sí. Así que tenemos respuesta en la palabra de Dios, tenemos ayuda en la persona de Cristo. Dios nos dio todo a través de su Hijo, podemos aceptar ese sacrificio y bueno, seguramente hay gente que necesite ayuda, ¿no? De algún profesional. Qué bueno sería poder reconocer eso y acercarnos a un psicólogo cristiano. Seguramente por ahí algún hermano te va a googlear y te va a consultar alguna cosa después de la entrevista si se sienten identificados, si se necesitan ayuda, ¿no? Pero bueno, quiero agradecerte por la entrevista. Si te quedó algo que vos decís, no me quiero ir sin decir tal cosa, eh, podés acotarlo ahora al final y
Y bueno, ya nos despediríamos de la entrevista por hoy. Bueno, Emma, eh, se me viene a la mente una niña que se llama, bueno, una niña que de 16 años que decía, cuando Satanás me tenía a mí agobiada y veía todo negro, ese darkness, ese negro, ese que se vino sobre mí, y después de que ella se dio un disparo en el cuello y decía que ella le sabía el polvo de, del arma, el polvo del gunpowder, del polvo de Sí, sí, la pólvora. la pólvora en su boca. Y decía ella, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? Ella misma se daba cuenta cuando ya está, y escuchar la llamada del 911 y la mamá, eso fue bien duro, y decir, ella misma decir en testimonio, todas las personas que yo pensé que estaban en contra mía y que me querían hundida y que no me amaban, son las que están al lado mío tratando de ayudarme hoy. Y yo, ¿por qué no abrí la boca? ¿Sí? O sea, uno tiene que abrir la boca, uno tiene que decir, yo necesito ayuda. Si uno tiene esa relación con Dios, de rodillas, decir, yo necesito tu manifestación en mi vida. Si no hay eso, pide ayuda, ya sea a un amigo, a un familiar. Hay personas que dicen, mi hijo dijo que necesitaba terapia. Ok, sea un terapeuta, ojalá cristiano, ojalá que sea una persona que crea en Dios, que no sea simplemente un negocio, sino que realmente sea para ayudar al prójimo, pero es eso. Satanás te quiere en un hueco, Satanás te quiere en un abismo, entre más desconectado tú estés de las personas, mejor, ahí es donde te quiere Satanás, y esta pandemia, ese es el de las personas que manejan este mundo, eso es lo que quieren, desconectarnos, darnos una desesperanza aprendida, y tenemos que salir de eso. Gracias a Abba, ahorita tenemos el internet, estudios, ¿sí? Como los que tú haces, para mí son vida, llénate de vida, escucha vida, ve vida, siente vida, come vida, eso es realmente importante. Entonces, eso quería compartir. Y pues Muchas claro que estoy gracias. aquí para ayudar a quien lo necesite, con muchísimo gusto, Emma. Muchísimas gracias, Ángela. Dios te bendiga. Gracias por compartir el testimonio con nosotros. Gracias a todos los amigos que nos han acompañado en este video. Espero que les haya sido de bendición. Compartan este video con sus amigos. Dejen acá abajo todos sus comentarios. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video, Dios mediante. Hasta la próxima.